Primero Dios va a hacer la última mensaje del capítulo 4 esta mañana. Y en 8 vamos a capítulo 5. Efesios 4, versículo 32. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Señor, gracias por un otro día de vida que nos has dado, Señor. Gracias por otra oportunidad de estudiar tu palabra, de ver el tesoro de tu palabra y de ver a ti, Señor, el autor y nuestro ejemplo, nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que esta vez nos enseñes a través de tu palabra y que salgamos aquí más como tú, Señor, más dispuestos a perdonar. En tu nombre oramos. Amén. En las semanas atrás hemos estado estudiando cómo Dios quiere que quitemos la basura de nuestras vidas. Y eso se encuentra en versículo 29. Ninguna palabra corrompida, quiere decir podrida, salga de vuestra boca. Dios quiere que quitemos la basura dentro de nosotros por su poder, por su gracia. Mas Dios quiere que no solo quitemos de nuestras vidas lo que no le agrada, lo que no tiene que ver con la nueva vida en Cristo, pero Dios quiere que recogemos la basura de nuestros hermanos. Les di el ejemplo hace 8 días de mi amigo Jesse. Y como mi amigo Jesse me invitó un sábado, pues, recoger basura. Y wow, a veces pensamos, así soy, a veces pienso demasiado de mí mismo. Amén. Así somos. Y pues recoger basura todo el día, sí, recoger basura. Y uno aprende lecciones de la vida simplemente recogiendo basura. Hablamos de esas lecciones. Y así Dios quiere, hermanos, que recogemos la basura de nuestros hermanos, de nuestros familiares. ¿Qué es la basura? Pues las cosas que hacen que no son tan agradables. Cuando nos ofenden, ¿verdad? Cuando dicen cosas un poquito ásperas. Cuando no nos toman en cuenta ellos. Cuando para ellos nos parece que no somos importantes. Es basura. Cuando ellos no cumplen con su parte. Pues uno que tira basura no está cumpliendo con su parte, ¿verdad? En vez de llevar la basura al bote, pues simplemente lo echa por la ventana. No está cumpliendo con sus deberes. ¿Cuántas veces, hermanas, pienses, pues, mira, su ropa otra vez? Yo le dije levantar su ropa y pues el marido al lado. Amén, así somos, amén. Amén, pero no sea hipócrita, hermano, que no te enveneces demasiado, no te llenes de orgullo, porque también a nosotros, esposos, recogemos tu basura también. Y recogemos la basura de los niños. Y los niños a veces recogen nuestra basura. A veces no los tratamos como debemos. Y eso es lo que encontramos en versículo 32. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos. Si es que Dios quiere que seamos misericordiosos, es porque alguien falló, ¿verdad? Alguien no cumplió con su parte. Pero Dios quiere que seamos misericordiosos, que recogemos su basura, perdonándoos unos a otros. Perdón no se necesita a menos que haya una ofensa, ¿verdad? Entonces, perdonándoos unos a otros. Hablando y usando el ejemplo de la basura, hablamos de la bolsa que se llama misericordia.
hay unas varias marcas de bolsas de basura. Y vamos a nombrarlas según están aquí en las Escrituras. Uno es la bolsa de benignidad. Dios es benigno para con nosotros. Dios hace levantar el sol sobre los justos y los injustos. Dios les da alegría, Dios les da salud, Dios les da el gozo de tener hijos, justos e injustos. Eso no quiere decir que Dios está agradado con los injustos, pero vemos la benignidad de Dios. No tiene que ver con si merece uno la benignidad de Dios o no. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Entonces la bolsa de benignidad. Hay otra bolsa, la bolsa de misericordia. Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Los que en vez de ser listos para criticar, en vez de ser rápidos para juzgar, son misericordiosos. De esos hablamos hace 8 días. Vamos a esa bolsa, hermanos, se llama perdón. Yo creo, hermanos, es la bolsa Hefty. ¿Han visto esa marca en el Home Depot o el Lowe's, verdad? Es Hefty. O sea, fuerte, o sea, bolsa grande que puede cargar mucho. Y esa bolsa de perdón tiene que llevar 7 más. ¿Qué dijo el Pedro? ¿Hasta cuántas veces, Señor, perdono a mi hermano? Dijo Cristo, 70 más 7. Tiene que ser una bolsa fuerte, porque sí, va a estar llena y tiene que soportar la bolsa. Y ustedes saben a veces al recoger basura, que a veces las bolsas no se quedan atadas bien, ¿me entienden? Se quieren abrir y luego hay más problemas, tiene que recogerlo de nuevo. Yo creo que la bolsa, hermanos, de perdón es una de esas bolsas que fácilmente se abre de nuevo. Es que al atarlo, es que fácilmente se abre otra vez. Hasta muchas veces las personas, hablando de esa bolsa de perdón, muchas veces la gente les gusta, y a veces somos lo mismo, nos gusta abrir la bolsa. Y pues, mira ese lata de cerveza. Ese es cuando me maltrató hace 5 años. Mi gordo me maltrató. Y abrimos la bolsa y, mira, ese paquete de cigarros. Eso es cuando fumaron en mi cara. Hace 2 años atrás. Y las ricas recuerdos de falta de perdón. Fácilmente se abre la bolsa de perdón. Y por eso Dios quiere, hermanos, que cerramos esa bolsa, amén. Que la cerramos y que hagamos un nudo noble, amén. Así una vez y luego 2. Y que llevemos esa bolsa tan lejos como el este del oeste. Porque ¿quién es nuestro ejemplo? Noten aquí, hermanos, la pasaje dice, perdonándonos unos a otros, pero no para allí la oración sigue, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién es nuestro ejemplo de perdón? Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Y qué hace Cristo con esa bolsa de basura de nosotros? Nos lleva tan lejos como el este del oeste. Busquen conmigo, hermanos, Salmo 103:12. Salmo 103:12. Aquí nos dice lo mismo. ¿Cuán lejos está el este del oeste? Pues es una cantidad infinita, es inmensurable, no se puede medir. Y así lleva Dios nuestros pecados. Dice en Salmo 103, versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. ¿Hasta cuán lejos lleva nuestra bolsa de pecado? Hasta la distancia del este al oeste. Note, no solo eso, hermanos, pero echa en el profundo del mar nuestros pecados. En Miqueas no tenemos tiempo, pero voy a leer el versículo. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Y así debemos nosotros, hermanos, de llevar esa bolsa de todo lo que han hecho la gente en contra de nosotros, cerrarlo con un nudo doble y echarlo en lo profundo del mar. No solamente eso, pero Dios dice en Hebreos 8:12 que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primero Dios, vamos a hablar más de eso, pero noten, hermanos, que dice, nunca más acordaré. Algunos han dicho que Dios olvida nuestros pecados. Eso no es verdad. Dios no olvida nuestros pecados. Dice, Dios escoge no recordarlos. Y hay una clave allí, hermanos. Dice, nunca más acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Esta mañana, hermanos, queremos pensar del perdón de Dios. Dios es nuestro ejemplo. Nos dice aquí en Efesios 4:32 otra vez, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Su padre no es el ejemplo. Su compadre no es el ejemplo. Su familiar no es el ejemplo. Mi mamá no es el ejemplo. Mi esposa no es el ejemplo. Cristo es el ejemplo del perdón y debemos de imitar su ejemplo. Debemos de ser, como dice el versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios. Entonces se hace la pregunta, ¿cómo perdona a Dios? Vamos, hermanos, a estar en Génesis esta mañana a considerar cómo Dios perdona. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ustedes saben la historia de que Dios puso a Adán y Eva en un huerto perfecto. Ellos tenían cuerpos perfectos, tenían una relación perfecta, no tenían vergüenza por su desnudez, es decir, que no había vergüenza por pecado. Tenían todo, pudieron comer de todo, no había una lista larga de reglas, solo había una regla. Esa regla, no comes del árbol en medio del huerto. Pero ellos sí pecaron contra Dios, comieron de ese fruto prohibido. Entonces, así entramos la escena, hermanos. Hablando del perdón de Dios, no tenemos tiempo de desarrollar todo, hermanos, pero el motivo es tan importante. El motivo por perdonar es tan importante. Y el motivo de Dios por perdonarnos es que Dios buscó restaurar una relación dañada. Dios buscó restaurar una relación dañada. Eso fue el motivo de Dios. La relación de Adán y Eva fue dañada por el pecado. La criatura desobedeció a su creador en el huerto. Y por tanto, como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No podemos echar toda la culpa a Adán o a Eva. Hemos pecado también. Y el motivo de Dios fue restaurar esa relación dañada. Recuerden, Adán y Eva caminaron con Dios en el aire del día. Ellos disfrutaron, hermanos, compañerismo con Dios. Pasaron tiempo con Dios. Disfrutaron su Creador. El Creador disfrutó su relación para con sus criaturas. Todo era color de rosa. Es como va a ser cuando estamos con Cristo en la gloria. Todo bonito, hermanos, todo en armonía, todo como debe de ser. Mas el pecado destruyó la relación bendita. Hermanos, el pecado es un destructor de relaciones. No olvide eso, el pecado es un destructor de relaciones. Noten lo que pasó, hermanos. Ustedes saben la historia. Ustedes saben que
Pues cuando pecaron, ¿qué pasó? Pues Adán y Eva se escondieron de Dios. Ellos que antes caminaron con Dios, ahora están escondiendo de Dios. No solo eso, pero Adán y Eva tenían temor al escuchar la voz de Dios. Antes disfrutaron escuchar la voz de Dios, como de un amante que quiere hablar y escuchar la voz de su novia o novio. Mas ellos ya al escuchar la voz de Dios tenían temor, tenían vergüenza. No solo eso, pero ellos tenían que dejar el huerto, el lugar de bendición, el lugar de recuerdos bonitos por el pecado. Hermanos, vemos que el pecado es un destructor de relaciones. El pecado destruye tu relación con Dios y el mío. El pecado destruye tu relación para con su esposo, esposa y sus niños. El pecado es un destructor. Y lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje de Génesis 3, es que Adán, después de pecar, no buscó a Dios. Adán no buscó a Dios después de pecar. Él escondió de Dios. Tenía temor de Dios, no temor positivo, temor negativo de Dios. Pero Adán no buscó a Dios. Y vemos aquí, hermanos, la misericordia de Dios. Vemos que Dios buscó a Adán. Noten versículo 7, hermanos. Más bien versículo 9. Adán ya pecó, Eva pecó. Mas Jehová, versículo 9, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ve que el motivo de Dios en perdonar su creación, su motivo es restaurar esa relación dañada. ¿Y quién toma la iniciativa? Eso me fue de bendición, hermanos. Dios buscó a Adán. Dios buscó a Adán. Y Dios nos busca esta mañana, hermanos. Dios tomó la iniciativa. ¿Dónde estás tú? No es que Dios sabía dónde estaba. Génesis 3:9. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Romanos 3:10 nos recuerda, hermanos, que nadie busca a Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo. Ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busque a Dios. Toda la criatura sin Cristo se esconde de Dios. Tiene ese temor negativo de Dios, no un temor positivo de como Proverbios. La criatura no quiere su creador, mas el creador busca su creación. ¿Qué es el motivo de perdonar? Es restaurar una relación dañada. ¿Sabe, hermanos, que Dios busca al hombre de varias maneras? Dios busca al hombre a través, según Romanos, a través de su creación. Dios nos ha dado la belleza de la creación y de eso podemos entender algo de Él. Y Dios nos llama por el testigo de la creación, según Romanos 1:20. Dios nos busca a través de nuestra conciencia. Dios busca al hombre. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Me ayuda a recordar estas cosas porque empiezan con la letra C. Dios busca al hombre a través de la creación. ¿Quién puede ver las montañas, los ríos, las aves y los peces? ¿Quién puede ver eso y decir no hay Dios? No dice Romanos 1 que todos saben que hay Dios. Dios no cree en ateos, amén. Pero Dios dice que ellos detienen la verdad. Ellos saben, hay Dios, pero detienen la verdad en justicia. Pero Dios, a través del testigo de la creación, busca al hombre. Dios busca a través de su conciencia.
Y Dios busca a través de una copia, 3 Cs, amén, una copia de la palabra de Dios. Recuerden cuando Lázaro, pues, estaba en la puerta y fue llevado al seno de Abraham y luego el rico fue al Hades y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentas y pues pidió agua, pero no había agua porque no hay agua en el infierno. Y luego él hablando con Abraham dijo, pues envía a Lázaro a mis hermanos, envía a alguien, un testigo a mis hermanos para testificarles de este lugar de tormenta para que no vayan al infierno. ¿Y qué fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe? Por tener la palabra de Dios en nuestro idioma, tenemos mucha responsabilidad. Y no solamente nosotros, más los sin Cristo no pueden decir, pues es que no hay copia. Tenemos acceso. Hoy en día todos tienen celulares, amén. Y fácil es, ni tienes que gastar dinero para buscar un app de la palabra de Dios. Copia tenemos y Dios busca a su creación a través de la copia de la palabra de Dios. Dios busca al hombre. Ahora, hermanos, piensen conmigo como las 3 personas de la Trinidad, como ellos tres en uno, como ellos buscan a su creación. Dios busca al hombre por la obra del Espíritu Santo. Entonces, primero el Espíritu Santo. Vuelvan conmigo, hermanos, a Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? El motivo del perdón de Dios es restaurar una relación dañada. Dios dice ser imitadores de Dios. Juan 16, versículo 8, nos dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo busca a su creación, busca una relación restaurada. Dios el Padre busca una relación restaurada. En Juan 6, versículo 44, Él dice, ninguno puede venir a mí. Cristo hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre quien me envió no le trajere. ¿Ve? El Padre busca a su creación. Dice Juan 3:17, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿ve la obra del Padre? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios el Padre mandó al Hijo para buscar una relación restaurada con la humanidad. No solo el Espíritu Santo, no solo Dios, pero también Dios el Hijo busca a su creación. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos aquí el motivo del perdón de Dios es restaurar una relación dañada. Otra vez, Dios hace llover sobre los justos y injustos. Dios hace levantar el sol, los justos e injustos. Y Romanos 2:4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ve el motivo de Dios, el corazón de Dios. Es que Él, a través de su bondad, su benignidad, está atrayendo la gente. El motivo del perdón de Dios es restaurar. Noten conmigo lo que no es el motivo de Dios en cuanto a perdonar. Y yo me identifico más con esta lista de cosas negativas, ¿ok?
en vez de identificarme con los motivos correctos. Pero que Dios nos ayude, que Dios me ayude. Noten que el motivo de Dios no es deber. ¿Cuántas veces perdonamos porque pues tengo que perdonarlos? Yo sé que es lo correcto, es lo que tengo que hacer, es lo que dice la palabra de Dios. Mi deber es perdonar. Dios, pues no, eso no fue su motivo, ¿verdad? ¿Qué otro motivo? Pues salvar las apariencias, quedarnos bien, ¿verdad? Con la gente. Eso me recuerda de quizá el ejemplo de que un niño, pues, con su bicicleta hace raya en la puerta de su carro. Vamos a decir, es un niño de la iglesia. Y usted estás ahí, usted estás pensando, no me digas, es mi carro casi nuevo. Pero para salvar las apariencias, ¿qué hacemos? Está bien, hijo, que Dios te bendiga. Dios no perdona así. Dios no perdona así. Qué rico es Dios, que no nos perdonó solo para salvar las apariencias o quedar bien. Y estamos aprendiendo también que Dios quiere que seamos imitadores de Él, de que tengamos ese motivo correcto. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué perdonar a tu esposo cuando no cumple con lo que debe? ¿Por qué perdonar a su esposa? ¿Por qué perdonar a su hijo? ¿Solo para cumplir un deber? ¿Solo para salvar las apariencias? ¿O qué de esto? Para que pensemos bien en nosotros mismos. Oh, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Pues sí los voy a perdonar porque pensamos dentro de nosotros mismos. No lo decimos porque pensamos, pues, es ese tipo de persona, es el tipo de persona que soy. Soy muy perdonador. Así pensamos. Y sí voy a perdonarlo. Dios dice, perverso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Otro motivo incorrecto de perdonar es ganar los puntos de un mártir. Así hacemos a veces también. Pues es mi cruz que tengo que llevar. Me ofendieron otra vez. Los voy a perdonar otra vez. Es mi cruz llevar. Soy un mártir. Amén. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Esos son los motivos incorrectos. ¿Qué es el motivo correcto? Buscar restauración. Buscar otra vez tener relación para con esa persona. Tal como Dios pudiera haber hecho con nosotros. Ya, te voy a borrar del mapa. Pero en vez de eso, Dios buscó su creación y buscó una relación para con nosotros. Amén y amén. Eso me anima, amén, hermanos. Eso es el motivo de Dios, del perdón, el motivo. Otra vez, Dios quiere que seamos imitadores de Él. Y se nos dice en Efesios 4, vamos a ir, hermanos, otra vez a nuestro pasaje. Estamos tratando, pues, de entender un poquito más, pues, el perdón de Dios. Porque nos dice que es nuestro ejemplo. Dice, perdonándoos unos a otros. Ok, yo perdonando a los que me ofenden y ellos perdonándome a mí. Y el ejemplo es como Dios es el ejemplo, Dios es el ejemplo, os perdonó a vosotros en Cristo. El motivo, restauración. El método, ¿qué es el método del perdón de Dios? ¿Qué método usa Dios? Y el método es simplemente esto, hermanos, es el autosacrificio, it's self-sacrifice. Self-sacrifice. That's the method. Pelotas de béisbol descuidadas y ventanas rotas. Abolladuras en las puertas del carro, dents in the car door, and foolish buggies. Y espíritus heridas y palabras descuidadas. Damaged spirits, wounded spirits, and uncontrolled words. Pensamientos descuidados y matrimonios dañados. Unkept thoughts and hurt marriages. Overworked telephones and underworked
relationships. Teléfonos con exceso de trabajo y relaciones deficientes. Mentes codiciosas y cuentas bancarias vacías. Greedy minds and empty bank accounts. Otra vez, hermanos, el pecado es destructor. Ventanas rotas, abolladuras en el carro, espíritus heridos, matrimonios dañados, relaciones deficientes, cuentas vacías. Y la pregunta es, cuando hay una ofensa, cuando hay una ventana rota por el béisbol de alguien que no estaba cuidando no estaba cuidándose en jugar, cuando hay un carro dañado, y hablando en términos más serios, cuando hay un matrimonio dañado, ¿quién paga? ¿Quién paga por el daño? ¿Quién hace la restauración? Y otra vez, hermanos, tenemos un ejemplo en nuestro Dios. Ahí en Génesis 3, otra vez, Adán no buscó a Dios. Dios buscó al hombre. Y Dios nos da, vamos a regresar allí, hermanos, Génesis 3, Dios nos da una lista, hermanos, unos métodos, unos pasos excelentes de restauración. Unos pasos excelentes, especialmente si estamos en liderazgo, es decir, como padre, como madre, como líder en el trabajo. Unos pasos usar con los que nos ofenden o desobedecen. Primero Dios apeló a la conciencia y Dios hizo 4 preguntas. Empieza la primera en versículo 9, dice Dios, ¿dónde estás tú? Ya hablamos, Dios sabía dónde estaba Adán, pero apeló a su conciencia. Cuando alguien nos ofende, especialmente si es uno bajo nuestro liderazgo, como papá, mamá, abuelo, líder en el trabajo, líder en la iglesia, algo así. Aún podemos usar estos principios con los que no están bajo nuestra autoridad, no tanto, pero podemos aplicarlos de una manera u otra. Primero, apelar a la conciencia. Nos ofendieron, pecaron. Apelar a su conciencia. ¿Dónde estás tú? Segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11. Otra vez, Dios sabía la respuesta. Pero eso fue para apelar a la conciencia. Piensen conmigo, hermanos, de José para con sus hermanos. A José con sus hermanos. José simplemente al ver sus hermanos, la primera vez que entraron a Egipto, pudiera haber dicho, oh, es tan bueno verles, yo les perdono, todo está bien, yo sé que Dios estaba atrás de todo, y venga, vamos a comer juntos. No lo hizo. No lo hizo. Él apeló a su conciencia, tal como Dios apela a la conciencia. Tercera pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Eso es rico, hermano, rico para tratar con los hijos. Los chiquitos, ¿verdad? Tienen chocolate en la boca, ¿verdad? Y dicen que no comieron la galleta. Amén. Empieza con las preguntas, apelando a la conciencia. Y cuarta pregunta, ¿qué has hecho? Porque Adán quiso echar la culpa a Dios por darle la mujer. Entonces Dios pues pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y obviamente Adán era el líder, pero no cumplió con su deber. Eva no cumplió con su responsabilidad, aunque ella fue engañada. Entonces la conciencia. Primero, Dios, no primero, después. El siguiente es que Dios habló con ellos de las consecuencias. Primero, apela a la conciencia. Segundo, diles las consecuencias. Y sigue la lista de consecuencias que ahora al trabajar vas a sudar. ¿Qué es sudor, verdad? Piensa Adán, pues él pronto iba
a saber lo que es el sudor. Espinas, ¿qué son? Yo pienso que las rosas en ese entonces no había espinas. Amén, hermanos. Espinas, dolor de parto, consecuencias. Tercer paso, consolación. En Génesis 3:15, el protoevangélico dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando del simiente de la mujer, es el protoevangélico hablando de Cristo. Esta te irá, recuerda al serpiente, cómo matamos serpientes con palas, amén, hermanos, con la cabeza, ya. Es la manera de tratarlos, los malos, ¿verdad? Esta, hablando de Cristo, te irá en la cabeza, una herida mortal. Y tú le irás en el calcañar. En medio del juicio, en medio de las consecuencias, hay consolación. Y la cuarta es la cubierta. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos otra vez la misericordia de Dios. Vemos otra vez un ejemplo del sacrificio que iba a venir de Cristo. Autosacrificio. El pecado requiere sacrificio. El motivo, restauración. El método, autosacrificio. Esas túnicas de pieles requerían un sacrificio de un animal. Y ellos apuntaron al sacrificio más excelente de Cristo. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué es el método de Dios perdonar? El método es dar de sí mismo. Si pensamos que podemos, pues, perdonar a otro sin que sacrificar nosotros, eso no es perdón bíblico. Más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. Los animales no son la salvación. El hombre no puede salvar a sí mismo. Solo de Jesús la sangre, amén. Solo de Jesús la sangre. Y tal como los niños no pueden reparar la ventana rota, ni pueden reparar el carro, solo pueden esperar la misericordia del dueño. Y solo podemos esperar la misericordia de Cristo para el perdón de pecados. Y cuando perdonamos a otros, no podemos pensar que pues yo los voy a perdonar, pero no me va a costar nada. Nos va a costar. Piensen, hermanas, conmigo de los niños. Los niños hacen un desastre, ¿verdad? Ellos, en desobediencia a nosotros les decimos: oye, niña de 3 años, tú no puedes tomar la leche porque pesa demasiado para ti. Tienes que pedir ayuda de tu hermano mayor o hermana mayor. Pero ellos pensando: yo puedo, y hacen un desastre, leche por todos los lados. Al perdonarlos, los perdonamos. Hasta insistimos de que ellas limpien el piso. Pero mamá te va a costar. Y las mamás saben. Las mamás saben que no va a estar limpiada tan buena que debe. Ellas saben que ya tendrás que ir el jueves en vez del viernes a la tienda para leche. ¿Me entiende? Ya sabes que lo que usaron, ¿cómo se dice traste? The rag, el trapo que usaron, ya tiene que ser lavada. ¿Me entiende? Perdonar nos va a costar. El motivo, restauración.
el método autosacrificio. Cristo pagó la deuda inmensurable de nuestro pecado. Piensen, hermanos, Él llevó la vergüenza de nuestro pecado. No fue algo cool estar en la cruz. Fue algo vergonzoso. Todos miraron a los que estaban en la cruz con desprecio. Cristo sufrió la separación de su Padre por su pecado. Yo estaba pensando, hermanos, de la vergüenza de mi papá, pues en serme de bendición hace muchos años. Ustedes recuerdan la historia que les dije cuando tenía un arco. O pues fue el arco de mi hermano José. Y yo pensaba, pues este arco nuevo no va a alcanzar mucho. Lo estiré y se fue la flecha, ¿verdad? En la yarda al lado de nuestra casa. Pero en vez de volar cierta distancia y pegar la tierra, continuó la flecha, cruzó la cerca del vecino y se pegó cerca de la ventana en el segundo piso de la casa de nuestro vecino. Y dígame, hermanos, yo soy niñito. Al principio traté de esconder mi pecado, es otra historia. José habló para con mi papá. Un día estábamos en el carro juntos. Luego confesé a mi papá. Pero piensen conmigo, hermano. Ustedes padres entienden eso. ¿Quién me acompañó al hablar con el vecino? Mi papá. Amén. Amén. ¿Qué es la lección? Piensen de Cristo llevando nuestro pecado en la cruz y la vergüenza que fue nuestra, pero por amor a nosotros llevó nuestra vergüenza. ¿Qué vergüenza no para mi papá? Mi hijo. ¿Ese hoyo en tu casa? Mi hijo. ¿Me entiende? El perdón te va a costar. Cristo aguantó el dolor físico de sufrimiento para nuestro pecado. El perdón es costoso y requiere autosacrificio. Nosotros no podemos perdonar pecados. Como dijo los fariseos, y tenían razón, ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Pero por la gracia de Dios podemos perdonar a los que nos ofenden. Amén. Por la gracia de Dios podemos decir, te perdono y estoy dispuesto a sacrificar para que esa relación dañada sea restaurada. Cristo nos perdonó un basurero de pecado, como decimos, y por su gracia podemos perdonar las pocas bolsas del vecino o del hermano de la iglesia. Pero nos va a costar, pero el precio no se compara con el precio que pagó Cristo. Un pasaje que memoricé hace años atrás y he olvidado mucho, se encuentra en 1 de Pedro 1:18. Noten el precio, hermanos, que Cristo pagó para perdonarnos a nosotros. Y te aseguro de que no hemos pagado un precio tan alto para perdonar a otros. En 1 de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten el alto precio que pagó Cristo para perdonarnos. Cree, hermano, cree, hermana, que puedes perdonar a otros por su gracia, a otros que han ofendido a nosotros. En Cristo sí se puede, amén. Luego, hermanos, quiero hablar bien rápido de unas meditaciones. Esta mañana el motivo de Dios en perdonar es restauración, y así debe de ser nuestro motivo. El método de perdonar, autosacrificio. Número 3, meditaciones. Hablando del perdón, y es tan importante que entendamos este aspecto de perdón porque, hermanos, es donde vivimos, amén. Tenemos que perdonar
varias veces al día y otros tienen que perdonarnos a nosotros varias veces al día. Si no, vamos a ser como un jaula, hermanos, de perros sin comida. Amén. Así va a ser la casa, así va a ser la iglesia, así va a ser todo sin perdón, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos el perdón. Bien rápido, hermanos, para terminar. El perdón no significa necesariamente borrar las consecuencias. Eso es importante. Entonces, esos son algunos aspectos y ojalá que Dios nos ayude a entenderlos. A veces pensamos, pues si es que perdono a otro, tengo que pagar todas las consecuencias para ellos. ¿Ok? No es necesariamente así. Piensen conmigo, hermanos, de David. David pecó contra Dios con Betsabé y Dios dijo, más o menos te perdono. Pero Dios no quitó, Dios no borró las consecuencias. Eso es muy importante. El perdón no significa necesariamente borrar las consecuencias. A veces Dios quiere que sí llevemos todo el costo. A veces Dios quiere que digamos al niño, sabe, no te preocupes por la ventana rota, lo voy a reparar. Voy a pagar por el vidrio, voy a hacer la obra, voy a pintarlo. A veces Dios quiere que lo hagamos. Otras veces Dios quiere que digamos así, oye niño, te perdono. Vamos a hacer eso. Voy a hablar con tu papá, a ver si tienes algo de ahorros para que tú puedas comprar el vidrio y para que me acompañes el sábado en repararlo. ¿Me entiende? Entonces, debemos de ser sabios. Dios nos va a dar sabiduría. En cuanto a la salvación, algunas personas piensan que soy nueva criatura en Cristo, entonces todo el dinero que malgasté, Dios me va a devolver. No, hermano, Dios no te va a devolver todo el dinero que malgastaste como inconverso. Dios no te va a quitar la deuda del carro, la deuda de casa. ¿Me entiende? Hay consecuencias por lo que hacemos. Dios, su perdón es pues librarnos de la pena, la condenación eterna de nuestros pecados, no las consecuencias. Y tenemos que tener sabiduría. Dios es tan misericordioso que a veces sí quita las consecuencias, pero muchas veces Él deja que las consecuencias sigan para enseñarnos lecciones. Y al perdonar a otros, no quiere decir todo el tiempo que tienes que perdonar y pagar todo, ¿me entiende? Tenemos que usar discernimiento. También, el perdón no siempre significa evitar que el ofensor se sienta culpable. Okay? Forgiveness doesn't always mean keeping the offender from squirming from guilt. Okay? A veces pensamos, pues me ofendieron, me hicieron, y es como pensar como un mártir. Pues no quiero hacerles sentir mal. Ni puede decir nada. Ni puede decir nada. A veces, otra vez, es la voluntad de Dios pasar por alto la ofensa. ¿Ok? Se encuentra en Proverbios. Hay otras veces, como en el ejemplo de José, en que, ¿qué hizo José? Ellos estaban como sus hermanos, estaban como nerviosos. ¿Me entienden? Y él estaba averiguando de que su arrepentimiento era genuino y a José tenía el motivo de Dios. A José el deseo de su corazón no fue para hacerlos sentir feos para venganza, pero para buscar una relación restaurada para con sus hermanos. ¿Ve la diferencia? Pero a veces podemos decir, pues, no quiero hacerles sentir culpables y yo simplemente voy a aguantar todo. No, muchas veces es la voluntad de Dios que decimos, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del árbol que te dije no comer? ¿Qué has hecho? ¿Me entienden? A veces es la voluntad de Dios. Cuando testificamos a la persona, no hagas eso, no hagas eso. Dios te ama y te quiere dar una nueva vida. Él murió por ti. No.
Eso no es bíblico. Eso no es como testificó los apóstoles. Eso no es como testificó Dios. ¿Cómo es? Primero empezamos con el pecado. Hasta que el Espíritu Santo empieza obrando sus corazones, convenciéndoles, ¿me entiende? Y después van a entender y apreciar el perdón. Otra cosa, hermanos, y me voy terminando, gracias por su paciencia. El perdón no significa que olvides lo que te hicieron. Significa que eliges no recordar lo que hicieron y usarlo en su contra. Hablamos de ese versículo, hermanos, en que dice, Dios no acordará de vuestros pecados. Dios no olvida. Y que no enseñemos a otros, o que no sientes, hermano o hermano, que tengo que olvidar lo que me hicieron. Voy a intentarlo, olvidarlo. No vas a olvidarlo. No vas a olvidarlo, pero sí puedes, por la gracia de Dios, escoger no recordarlo, no en tu mente vivirlo otra vez para usarlo en contra de ellos. Y eso es perdón bíblico. Tampoco el perdón no significa que todo el dolor se vaya. Pero donde hay dolor, en Cristo puedes plantar una rosa carmesí. Amén. Perdonar a alguien que te ofende no quiere decir que inmediatamente se va a ir el dolor. La herida se va. Vamos a pensar en una persona violada en su juventud de su padre. Algo feo, hermanos. Por su padrastro, algo feo. Eso no quiere decir que el dolor se va a desaparecer. Pero en Cristo puedes perdonar y puedes plantar una rosa carmesí de la sangre de Cristo. Y puedes usar ese ejemplo del mal y vencer el mal con el bien. Cuando la restauración es nuestro motivo y cuando el autosacrificio es nuestro método, entonces nuestro perdón se reflejará Dios. Otros verán a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el amor de Dios que vamos a ver en las siguientes semanas, que se encuentra en el capítulo 5, se hará evidente en nuestras vidas. Qué rico es el perdón de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu perdón de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Y gracias, Señor, que tus motivos siempre son los mejores. Tú quieres una relación con nosotros, una relación restaurada. No nos perdones porque tienes que. No nos perdones solo para sentir bien de ti mismo, pero nos perdones porque quieres otra vez disfrutar de nuestro compañerismo. Otra vez quieres pasar tiempo con nosotros en el aire del día. Quieres hablar con nosotros. Y Señor, que así sea con nosotros. Cuando otros nos ofenden, ayúdanos, Señor, a tener motivos correctos. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que nos va a costar, pero vale la pena. Y que nunca vamos a pagar más de lo que tú pagaste por perdonar a nosotros. Y gracias, Señor, que si así es nuestro motivo, así es nuestro método, entonces podemos saber que tú serás glorificado en nuestras vidas y tú vas a ser vista a través de nosotros. Gracias, Señor, por estas verdades. En tu nombre oramos. Amén.